Hola a todos, en este video vamos a estudiar algunas cosas relacionadas a la energía y el equilibrio en los sistemas biológicos. Espero que esta clase, junto con los textos que les presento en esta unidad, sean de ayuda para comprender algunas otras características de los sistemas complejos que pueden conformar parte de una nueva unidad de análisis en sus trabajos de investigación. Pero, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es una palabra que se origina del griego y significa literalmente estudio de las fuerzas que originan el calor. Hoy en día, esta traducción no tiene mucho que ver con la esencia de lo que estudiamos bajo el concepto de termodinámica. La definición original ya no es válida, puesto que ya no se estudia solo el calor, sino todo tipo de formas de energía, mecánica, eléctrica, química, nuclear, etc. Además, la termodinámica se encarga de los estados de equilibrio y de estados dinámicos, los cuales son fuerzas importantes que veremos cómo se desarrollan en el cuerpo humano. Hoy, la termodinámica abarca campos tan diversos como la ingeniería, la biología, la química, la medicina, entre otras. Se podría decir que la termodinámica es la ciencia que estudia las transformaciones energéticas. Entonces, podríamos decir que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía y sus interacciones. Estas pueden ser de dos tipos, calóricas o mecánicas. Pero hablamos mucho de la energía y no hemos definido qué es. Una forma en la que podemos definir la energía es la capacidad para causar cambios. A la energía la podemos encontrar como energía en tránsito o la energía como propiedad. La energía en tránsito se puede manifestar en forma de calor o trabajo. El calor es la energía resultante de un proceso de interacción térmica que se genera por una diferencia de temperatura, es decir, con sistemas con temperaturas diferentes. La energía como trabajo es la energía necesaria para realizar una transformación, es decir, una transferencia de energía que se da cuando hay paso de energía de un lugar a otro. El trabajo no se tiene ni se almacena, por eso es una energía en tránsito. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. La energía como trabajo es una forma de interacción mecánica. Pero, ¿en dónde vamos a estudiar estos cambios energéticos? Estos cambios energéticos los vamos a estudiar en diferentes sistemas. Un sistema es una porción del universo que se separa para su análisis. El sistema tiene además otros elementos, la frontera, que puede ser real o imaginaria y que lo delimita de los alrededores. Alrededor va a ser todo lo que esté por fuera de la frontera del sistema. Esto da paso, en termodinámica, a la definición de tres tipos de sistemas. Existen los sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el medio, los sistemas cerrados que van a intercambiar solo energía con el medio y los sistemas aislados que no intercambian ni materia ni energía con el medio. La termodinámica se basa en cuatro principios fundamentales denominados leyes de la termodinámica. La ley cero, de la que hablaremos a continuación, fue definida a posterior de las leyes 1, 2 y 3. Sin embargo, se le colocó este número para evitar confusiones que pudieran generar las modificaciones en los números de las anteriores leyes. La ley cero de la termodinámica afirma que si hay dos objetos A y B y están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico entre sí. Si uno de estos sistemas se pone en contacto con un entorno infinito situado a una determinada temperatura, el sistema acabará alcanzando el equilibrio térmico con su entorno, es decir, que van a llegar a tener la misma temperatura que este. Otra forma de enunciar esta ley es pensar que si tenemos dos cuerpos A y B con diferente temperatura uno del otro y los ponemos en contacto por un tiempo determinado,
estos alcanzarán la misma temperatura. Si luego exhibimos un tercer cuerpo y lo ponemos en contacto con B, este también va a alcanzar la misma temperatura y por lo tanto tendrá también la misma temperatura que A. Es decir, que mientras los cuerpos estén en contacto se realizará una transferencia de energía en forma de calor que llevará al equilibrio térmico de los tres sistemas. Esta ley es importante porque es básicamente lo que se pone de manifiesto durante la calorimetría, que en su expresión clínica más sencilla la podemos ver expresada en la utilización del termómetro, ya sea analógico, es decir, los antiguos termómetros de mercurio, o digitales. La primera ley de la termodinámica expresa que la energía no se crea ni se destruye, sino que durante un proceso solamente se transforma en sus diversas manifestaciones. Hace referencia a los conceptos de energía interna, trabajo y calor que desarrollaremos a lo largo de esta unidad. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica denominada energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía interna de un sistema es una caracterización macroscópica de la energía microscópica de todas las partículas que lo componen. Un sistema está formado por una gran cantidad de partículas en movimiento. Cada una de ellas posee una energía cinética por el hecho de encontrarse a una determinada velocidad, una energía potencial gravitatoria por el hecho de encontrarse en determinadas posiciones unas respecto de las otras, y una energía potencial elástica por el hecho de vibrar en el interior del sistema. Existen además otros tipos de energía asociada a las partículas microscópicas, tales como la energía química o la energía nuclear. En definitiva, en el interior de un sistema conviven diferentes tipos de energía asociados a las partículas microscópicas que lo componen y que conforman en su totalidad la energía interna del sistema. En termodinámica, la energía interna de un sistema se denota con la letra U mayúscula y es una variable de estado, es decir, que representa la suma de todas las energías de las partículas microscópicas que componen el sistema. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. La primera ley de la termodinámica determina entonces que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Si por ejemplo observamos el matraz de la figura, podemos revolverlo con un objeto y a través de una interacción mecánica aumentar su energía interna o brindarle calor a través de un mechero y a través de una interacción calórica también aumentar su energía interna. En la fórmula de la diapositiva podemos ver que calor va a ser igual a la energía interna del sistema menos el trabajo realizado sobre el sistema, donde la energía interna va a estar denominada como el delta U, lo cual significa que es el resultado de la energía interna final menos la energía interna inicial medida en el sistema internacional en Joule. El calor intercambiado por el sistema con el entorno también se puede medir en Joule, aunque también se puede usar la caloría con una equivalencia de una caloría igual a 4,18 Joule. El trabajo intercambiado por el sistema con el entorno también es una medida que en el sistema internacional se mide en Joule. Por otro lado, es probable que más de una vez hayas oído que la primera ley de la termodinámica es una manifestación de la ley de... La segunda ley de la termodinámica es una de las más complejas de entender. De acuerdo con la primera ley, la energía interna de un sistema se puede incrementar ya sea o agregando calor o realizando un trabajo sobre el sistema.
es lo que observamos en las diapositivas anteriores. Pero existe una diferencia muy importante entre el trabajo y el calor que no queda en evidencia en la primera ley. Por ejemplo, es posible convertir completamente el trabajo en calor, pero en la práctica es imposible convertir completamente el calor en trabajo sin modificar los alrededores. La segunda ley de la termodinámica establece cuáles procesos de la naturaleza pueden ocurrir o no. De todos los procesos permitidos por la primera ley, solamente ciertos tipos de conversión de energía pueden ocurrir. Algunos ejemplos que son compatibles con la primera ley de la termodinámica y que además cumplen el orden gobernado por la segunda ley son, por ejemplo, cuando dos objetos que están a diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico entre sí. En este caso, el calor fluye del objeto más cálido al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. Si queremos disolver sal en agua, este proceso ocurre espontáneamente, pero la extracción de sal del agua requiere de alguna influencia externa. Si dejamos caer una pelota al piso, esta va a rebotar hasta detenerse, pero el proceso inverso nunca va a ocurrir. Todos estos son ejemplos de procesos irreversibles, es decir, procesos que ocurren naturalmente en una sola dirección. Ninguno de estos procesos ocurre en el orden temporal opuesto. Si lo hicieran, violarían la segunda ley de la termodinámica. La naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos establece una dirección en el tiempo. La segunda ley de la termodinámica es una ley restrictiva que puede enunciarse de formas equivalentes y tiene muchas aplicaciones prácticas que veremos luego cuando veamos los procesos de termorregulación en el ser humano. Desde el punto de vista de la ingeniería, por ejemplo, una de las aplicaciones más importantes es la relación con la eficiencia limitada que tienen las máquinas térmicas y que también se relaciona con la biofísica, dado que el cuerpo humano es considerado una máquina térmica. Expresada de forma simple, la segunda ley de la termodinámica aplica que no es posible construir una máquina capaz de convertir por completo de manera continua la energía térmica en otras formas de energía. Es decir, que siempre que una máquina térmica realice un proceso, cierta parte de la energía va a ser perdida en forma de calor. El segundo principio de la termodinámica, sin embargo, no se limita exclusivamente a las máquinas térmicas, sino que se ocupa en general de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural de los sistemas termodinámicos, es decir, de la dirección en la que avanzan. Esta dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. Para estudiar la espontaneidad de los procesos, el austríaco Ludwig Boltzmann introdujo una nueva magnitud denominada entropía. La entropía, denotada con la letra S mayúscula, es una variable de estado. Está asociada a la probabilidad de que un determinado estado ocurra en un sistema. Aquellos estados más probables tienen mayor entropía. Un estudio más exhaustivo de la entropía requiere herramientas matemáticas que están fuera del alcance de este curso, pero sin embargo es importante saber que existe una relación entre entropía y la segunda ley de la termodinámica. Cualquier proceso natural espontáneo evoluciona hacia un aumento de la entropía. Si bien esta es una magnitud que mide parte de la energía que no puede utilizarse como trabajo y ha sido definida como el grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo, es muy importante retomar este concepto de que está asociada a la probabilidad de que un determinado estado ocurra en un determinado sistema en determinadas condiciones. Como dijimos, cualquier proceso natural espontáneo evoluciona hacia un aumento de la entropía. Pero veamos algunos ejemplos para poder entender mejor este concepto.
sobre todo de su relación con el estado más probable de un determinado sistema. Por ejemplo, si tenemos un montón de lápices y los tiramos al aire, cuando caigan es poco probable que caigan ordenados. Lo más probable es que caigan en un completo desorden. Si echamos azúcar al agua, las partículas se distribuyen al azar por toda la dilución de un modo espontáneo y no en una sola dirección. Si tiramos un dado, por ejemplo, sabemos que existe una probabilidad de 1 en 6 de que aparezca el 1, una probabilidad de 1 en 6 de que aparezca el 2, una probabilidad de 1 en 6 de que aparezca el 3 y así sucesivamente. Pero si tiramos 2 dados, este proceso ya es más complejo y para el resultado 2 tenemos una posibilidad de 1 en 36, mientras que para el resultado 4 tenemos una probabilidad de 3 en 36 y el resultado 7 obtiene la mayor probabilidad de 6 en 36. La entropía nos habla de que cuando un sistema tiene que tener una determinada organización, esta va a ser la organización que tenga mayor probabilidad de aparición. Esta mayor probabilidad de aparición está en relación con estados menos ordenados y por eso es que se asocia la entropía al desorden. Pero un dato curioso de esta forma de la energía que medimos es que acá no está involucrada ninguna fuerza, no está involucrada ningún cálculo, sino que simplemente estamos tratando de expresar cómo es probable o en qué cantidad es probable que un determinado sistema adquiera una determinada organización. La tercera ley de la termodinámica, también denominada teorema de Nernst, afirma que la entropía de un sistema dado en el ser absoluto tiene un valor constante. Esto es así porque un sistema en el ser absoluto existe en su estado fundamental, así que su entropía está determinada solo por la degeneración de su estado fundamental. En términos simples, la tercera ley indica que la entropía de una sustancia pura en el ser absoluto es cero. Por consiguiente, la tercera ley provee de un punto de referencia absoluto para la determinación de la entropía. La entropía relativa a este punto es la entropía absoluta. Es importante repasar las definiciones de algunos conceptos que hemos visto a lo largo de esta unidad y también agregar otros. Un concepto importante es la entalpía. La entalpía termodinámica es simbolizada generalmente con la letra H. También es llamada el contenido de calor y se calcula en joules en el sistema internacional o también en kilocalorías. Es una variable de estado, lo que quiere decir que solo depende de los estados inicial y fin, y se define como la suma de la energía interna de un sistema termodinámico y el producto de su volumen y su presión. La entalpía total de un sistema no puede ser medida directamente, al igual que la energía interna. En cambio, la variación de la entalpía de un sistema sí puede ser medida experimentalmente. El cambio de entalpía del sistema causado por un proceso llevado a cabo a presión constante es igual al calor absorbido por el sistema durante dicho proceso. La entalpía se define entonces por la siguiente fórmula, donde H es la entalpía en joules, U es la energía interna en joules, P es la presión del sistema en pascales y B es el volumen del sistema en metros cúbicos. Entalpía corresponde a la variación del llamado calor de reacción a presión constante y es el efecto térmico que acompaña a una reacción determinada a temperatura y presión constante, en condiciones tales que dicha reacción no sea utilizada para producir trabajo exterior alguno, es decir, no existe variación de la presión y lo que varía es el volumen. La variación de la entalpía queda definida entonces en la fórmula que vemos en la diapositiva. En síntesis, la
Entalpía representa la suma de la variación de energía interna y el trabajo realizado. La energía interna ya la hemos visto anteriormente, pero en este punto la vamos a explicar un poco mejor. Cuando una sustancia que se halla, por ejemplo, en estado líquido pasa a otro estado, efectúa un cambio de estado, tal como el gaseoso, requiere un suministro de energía para realizar dicho cambio. Por ejemplo, un gramo de agua líquida necesita 537 calorías para pasar a un gramo de agua en estado gaseoso o vapor. Sin embargo, este proceso se realiza sin cambios de temperatura de la sustancia, ya que la cantidad de calor absorbida, es decir, 537 calorías, han sido utilizadas únicamente para el cambio de estado, conservándose como energía interna de la sustancia. Después, un gramo de agua en estado de vapor tiene mayor energía que si estuviera en estado líquido. Esas calorías de diferencia entre ambos estados son devueltas al medio cuando se realiza la transformación de vapor a líquido. La energía interna puede manifestarse bajo cualquiera de las formas en las que se presenta la energía, química, eléctrica, radiante, etc., y puede liberarse incluso rápida o explosivamente. Es importante conocer la variación de la energía interna, denominada como delta U, de un cuerpo o sistema, ya que queda definida por la relación entre el calor y el trabajo de ese sistema. En síntesis, la variación de la energía interna, denominada también calor de reacción a volumen constante, es el efecto térmico que acompaña la reacción de una determinada temperatura y manteniéndose constante, y que la reacción no sea utilizada para producir trabajo alguno. La energía interna de un sistema aislado se modifica también por una serie de parámetros físicos como la temperatura, la presión, el volumen y la naturaleza química de la sustancia en cuestión. La energía libre es la parte de la energía de un sistema que podemos transformar en trabajo. Cuando se efectúa esta transformación en un sistema a temperatura y presión constante, siempre va acompañada de un aumento o una disminución de la energía libre. Las reacciones exergónicas son aquellas en las que el cambio se acompaña de liberación de energía al medio, es decir, una disminución de la energía libre, es decir, menos energía para realizar trabajo. En las reacciones endergónicas, el cambio se acompaña de una absorción de energía, es decir, un aumento de la energía libre, o sea, un aumento de la energía disponible para realizar trabajo. Un proceso solo sucederá de manera espontánea sin añadir energía si aumenta la entropía del universo como un todo. Esto es otra forma de expresión de la segunda ley de la termodinámica, pero resulta un poco abstracto. Pero, ¿qué podemos hacer para llevar eso a una idea más práctica? Básicamente necesitamos algún tipo de medida que represente el efecto de la reacción en la entropía del universo y que incluya tanto al sistema de reacción como a su entorno. Una forma conveniente de unir estos factores en un solo valor es utilizar el concepto de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs de un sistema es una medida de la cantidad de energía utilizable, es decir, la energía disponible para realizar trabajo en ese sistema. El cambio en la energía libre de Gibbs durante una reacción provee información útil acerca de la energía y la espontaneidad de la reacción, es decir, si puede llevarse a cabo sin añadir energía. En otras palabras, el cambio de energía libre es el cambio de un sistema que va de un estado inicial, como los reactivos, a un estado final, como todos los productos. Este valor nos indica la máxima energía utilizable liberada o absorbida al ir del estado inicial al estado final. Además, su signo, positivo o negativo, nos dice si una reacción ocurrirá espontáneamente, es decir, sin energía adicional. Cuando trabajamos con la energía libre de Gibbs, tenemos que hacer algunas suposiciones, como que la temperatura y la presión son constantes. Sin embargo, estas condiciones rara vez son ciertas para las células y otros sistemas
vivos. En la fórmula podemos ver que la diferencia de energía libre es igual a la diferencia de entalpía, es decir, los cambios en los gastos de calor, menos la temperatura por los cambios en la entropía. Delta H es el cambio en la entalpía. En biología, entalpía se refiere a la energía que está almacenada en los enlaces, y el cambio en la entalpía es la diferencia en la energía en los enlaces entre reactivos y productos. Una entalpía negativa significa que se libera calor de reactivos o productos, mientras que una entalpía positiva significa que absorbe calor. Esta interpretación de la variación de entalpía asume una presión constante, lo cual es una suposición razonable dentro de una célula viva. El cambio en la entropía del sistema durante una reacción, si es positivo, vuelve al sistema más desordenado durante la reacción, por ejemplo, cuando una molécula grande se divide en varias más pequeñas. Si el cambio en la entropía es negativo, significa que el sistema se vuelve más ordenado. La temperatura determina el impacto relativo de los términos delta S y delta H en el cambio de energía libre total de la reacción. A mayor temperatura, mayor es el impacto de la variación de entropía en relación con la variación de entalpía. Hay que tomar nota de que la temperatura siempre debe estar en grados Kelvin para que la ecuación funcione adecuadamente. Las reacciones con una variación negativa de la energía libre liberan energía, lo que significa que pueden proceder sin adición de energía, es decir, son espontáneas. En contraste, las reacciones con un delta G positivo necesitan un aporte de energía para llevarse a cabo, no son espontáneas. Como puedes ver en la ecuación anterior, tanto el cambio en la entalpía como el cambio en la entropía contribuyen al signo y al valor totales del cambio en la energía libre. Cuando una reacción libera calor, es decir, tiene un delta de entalpía negativo o aumenta la entropía del sistema, estos factores vuelven más negativo al delta G. Por el contrario, cuando una reacción absorbe energía o disminuye la entropía del sistema, estos factores vuelven más positivo al delta G. Con estos conceptos damos por finalizado lo relacionado a la energía en los sistemas biológicos. A continuación tendrán algunas lecturas que complementarán estos conceptos y luego una actividad práctica para desarrollar.